Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Giselle Remigio Sandoval del grupo 515. ¿Qué es una problemática? Para comenzar podemos decir que la idea de problemática se refiere a un conjunto de complicaciones que forman parte de un cierto asunto. Este concepto permite englobar los desafíos, los conflictos y las dificultades de algo. Más específico es aquel que puede abordarse mediante técnicas estadísticas. Tiene como objetivo realizar inferencias, o sea, predicciones o decisiones acerca de una población con base en el comportamiento de la muestra. ¿Cómo se elige una problemática? Esta elección se establece mediante la observación de cuál es la duda o la falta de conocimiento existente. En la actualidad los investigadores tienden a originar sus ideas creativas en la simple observación de la realidad en la que viven. ¿Qué etapas considera el proceso estadístico? Antes de nombrar las etapas que comprende el proceso estadístico, hay que tomar en cuenta que el proceso estadístico es un conjunto de pasos que deben completarse para la realización de una investigación basada en información cuantitativa y así obtener resultados fieles a la realidad estudiada. El proceso estadístico está formado por 1. El planteamiento del problema. Se sitúa el eje central sobre el cual se articula todo lo demás y responde a la pregunta ¿qué necesito estudiar y por qué? 2. Recogida de datos. Una vez planteado el problema, debemos recoger los datos. Aquí es importante la metodología. Debemos establecer el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra y el tipo de recolección de datos, por ejemplo, a través de base de datos o de encuestas personalizadas. 3. Organización de los datos. Al tener todos los datos, queda unificarlos y organizarlos. Como en todo, necesitamos de un programa o una plataforma para introducir los datos y que luego podamos calcular predeterminadas métricas y analizar correctamente. Por ello es conveniente organizar los datos. 4. Análisis de los datos. Una vez realizados los pasos anteriores, podemos analizar los datos de forma eficaz. Dependiendo del planteamiento del problema, se realizará un tipo de análisis. Y 5. Interpretación de los datos. Si la interpretación es errónea, las decisiones tendrán un efecto no deseado. Por ejemplo, imaginemos que realizamos un estudio sobre la variabilidad de las ventas de una empresa. Al obtener los resultados, pasa que hay mucha dispersión, por ende conviene reducirla. Pero si interpretamos que no es así, esto podría tener un efecto negativo en la empresa. ¿Qué es el tamaño de una muestra? Recordemos que una muestra es un subconjunto de datos que representa a la población total. El tamaño de una muestra es una porción significativa de la población que cumple con características de la investigación, reduciendo los costos y el tiempo. Una muestra demasiado grande dará lugar a la pérdida de valiosos recursos como el dinero y el tiempo, mientras que una muestra pequeña proporciona información confiable. Entonces, el tamaño de la muestra depende de qué tan exactos necesites que sean los datos obtenidos. ¿Qué es la tabla de distribución de frecuencias? Es la ordenación de forma de tabla de datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Y su finalidad es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. Ahora, ¿qué es frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Se representa con FI o solo F. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos.
que se representa con n. Y por último, ¿qué es frecuencia relativa? Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Esta se representa con FR o HI. Esta nos informa acerca de la proporción o el peso que tiene algún valor u observación en la muestra. Gracias por su atención.